Generalmente este vector resultante al final se lo puede determinar por Pitágoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a obtener una fuerza resultante que va a estar en cualquiera de los cuadrantes. Bien, a ver, analizando este ejercicio, vamos a graficar. Vamos a graficarlo, pero primero veremos cómo estarían sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Si vemos este mismo, trataremos de graficar esto mismo. Ya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una fuerza de 10 newtons. Tenemos uno de 40 newtons y otro de sería de 10 newtons, este es el eje X, el eje Y, una F2 de 40 newtons y un F3 de 80 newtons. Lo que tenemos que tener en claro es que se va a hacer una sumatoria de fuerzas, por lo tanto, estos que tienen una dirección de 40 grados y de 30 grados, tenemos que descomponer en eje X y en eje Y, ¿no? Por lo tanto, hacemos su equivalente sobre esos ejes. ¿Ya? De esta manera vamos a poder determinar las componentes. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria ya, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso, primero en el eje X. Primero en eje X. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Vamos a llamarle Rx, ¿ya? La fuerza resultante en el eje X. Tenemos, si vemos el gráfico cualquiera, la fuerza 1 de 10 newtons, que solamente tiene su magnitud sobre el eje X, pero no en el eje Y, tiene 0. El F2 va a tener su magnitud, pero también tiene una dirección, ¿no? Por lo tanto, tenemos que descomponer sobre el eje X. De esta manera, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer en el eje X para cada vector. Para F1 tendríamos primero 10 newtons en el eje X más F2, ¿cuánto sería? Sería 40 newtons, pero por un ángulo. Para que esté sobre el eje X, se multiplica por, en este caso, si es el seno es el opuesto, el adyacente que está sobre el eje X es el coseno. El coseno de su dirección, que es coseno de 40 grados. Ahora vamos al de 80. El de 80, la fuerza 3, no se olviden, está hacia el lado izquierdo de nuestro origen. Por lo tanto, el sentido que va a tener, o sea, la magnitud en este caso es negativa. Ya, por lo tanto, va a ser
menos 80 newtons, igual queremos sobre el eje X. Ya, lo que estamos queriendo calcular, ojo, es este. Ese es F, la fuerza 3 en el eje X. Y aquí va a ser la fuerza 3 en el eje Y. Lo mismo para cada uno. Menos 80 por coseno de ¿cuánto? De 30 grados. ¿Ya? Ahora, otra forma de calcular, si digamos no quieres colocar el signo negativo, es colocar los 80 newtons, pero ya tomas en cuenta la dirección desde acá, ¿no ve? No se olviden que todo está, el ángulo de todo en el eje X es 180 grados y toda una vuelta es 360. Sería 180 menos 30, tendrías que tomar más 80 por coseno de 150 grados, que nos va a dar lo mismo. Lo único que va a suceder es que nos va a dar un valor negativo. En este caso, como ya lo hemos puesto negativo, porque sabemos que está a la izquierda del origen, lo multiplicamos por el ángulo que está sobre el eje X, coseno de 30 grados. Bien, a ver si me ayudan, cuidado que me equivoque. La resultante en el eje X sería 10 más 40 por coseno de 40 menos 80 por coseno de 30. Nos da la resultante sobre el eje X, que es igual a menos 28.64. Menos 28.64 newtons. Esa sería nuestra primera resultante que está sobre el eje X. La componente sobre el eje X. ¿Qué es lo que estamos queriendo conseguir? Si nos hacemos aquí un pequeño gráfico, vamos a hallar una resultante sobre el eje X. En este caso, como es negativo, sobre el eje X tenemos una resultante, una Rx, que es negativa. Eso es lo que hemos hallado en este momento. Ahora tenemos que hallar en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tendríamos? En el eje Y hacemos el mismo procedimiento, pero con las componentes sobre el eje Y. Para la fuerza 1, que es 10 newtons, en el eje Y tiene 0. ¿Ya? Por lo tanto, 0 newtons, no tiene una componente. La fuerza 2 sí va a tener, que es 40 newtons por, en este caso, como ya es sobre el eje Y, estaríamos hablando del cateto opuesto, que es el seno. Seno de 40 grados. Más, no se olviden que está en la parte superior del origen, por lo tanto son positivos, es lo que decíamos, ¿no? Positivo, positivo. Más 80 por el seno de su ángulo, que en este caso es seno de 30 grados. Y este sería nuestro componente en el eje Y. ¿Cuánto es esto? Me van a ayudar a calcular, por ahí me olvido, por ahí hago mal.
Ahí. Sería 40 por seno de 40 más 80 por seno de 30. Cuarenta por seno de 40 más 80 por seno de 30. Sería 65.71 newtons más 65.71 newtons. Por lo tanto, nuestra componente en Y está acá. Nuestra componente es R sub Y. ¿Ve que es positivo? Este es negativo. Y lo único que vamos a hacer es hallar la resultante, ¿no ven? En este caso lo único que hacemos es, cuando sumas un vector, y en este caso que está en ángulos de vector, lo único que vamos a hacer es hallar su resultante. Y su resultante sería esta. Esta sería la resultante final. Bien. Por lo tanto, podemos ahora calcular la resultante, la fuerza resultante. Vamos a la siguiente hoja. Si vemos el gráfico, no sé si me borra la flecha. Ya. La resultante podemos hallar por Pitágoras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué por Pitágoras? Porque tanto la componente está sobre el eje X y sobre el eje Y. Ya cuando tienes las componentes en ambos ejes, podemos hallar Pitágoras para hallar su resultante final. Por lo tanto, aquí ¿quién me ayuda? La resultante final, ¿a qué es igual? Por Pitágoras. ¿Quién me ayuda? Alejandro, Max, Aldair. Raíz. Ya. Raíz. 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 De que en este caso de las Resultante de X más resultante de Y. al cuadrado, ¿no ve? La resultante de X, es decir, la sumatoria Sí, de al cuadrado. vectores al cuadrado, más la resultante de Y al Al cuadrado. cuadrado. Exacto. Cuadrado. Entonces, y ojo, una cosa más tomaremos en cuenta antes de seguir avanzando. No se olviden que aquí también tenemos un ángulo, ¿no? Vamos a colocar un ángulo que lo vamos a llamar alfa. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar la resultante final y el ángulo. Bien, la resultante final entonces es, por Pitágoras, la raíz de la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. Esto es igual a la raíz de cuánto eran nuestros valores, menos 28,64 y 65.71. Menos 28.64 al cuadrado más 65.71 al cuadrado. Bien, si sacamos la raíz, esto es la raíz de
28.64 al cuadrado más 65.71 al cuadrado sería 71.68. El resultante es 71.68 newtons. Newton. Y ahora, con esto ya hemos hallado la resultante, ¿no? Esta es la fuerza resultante. Y ahora hallamos, ponemos inciso B, hallamos la dirección. ¿Cómo hallamos la dirección? Si vamos al anterior gráfico, miren, podemos hallar igual por trigonometría, ¿no ves? Tenemos nuestro cateto opuesto, tenemos nuestro cateto adyacente y tenemos nuestra hipotenusa. Pero como ya tenemos RX, RY, podemos hallar la tangente inversa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a la tangente inversa, la tangente menos 1, ¿de qué? De la resultante en Y sobre la resultante en X. Resultante en Y sobre la resultante en X. Por lo tanto, sería la tangente menos 1 de RY es 65.71 sobre Rx. Aquí sin olvidarse el signo. Menos 28.64. Si calculamos, la tangente inversa de 65.71 dividido entre menos 28.64 igual menos 66.45. Esto es menos 66.45 grados. Ya. ¿Y esto por qué sale? Porque se lo toma en cuenta como si estuviera yendo de izquierda a derecha, ¿no ves? Está yendo de abajo hacia arriba. Por eso está como negativo. ¿Ok? Bien. En otras palabras, podemos, a ver, calcularemos esto, lo vamos a llamar este ángulo, ya que esa es la resultante, a este le vamos a llamar tita. Para hallar tita, sería igual a 180 menos el ángulo alfa, ¿ya? Ojo, este menos que ha salido significa que está en el sentido inverso, ¿ya? Pero no se olviden, el grado está yendo del eje X negativo hacia arriba. En este caso solamente se toma 180 menos 66.45. No se multiplica, ya solamente nos indica el sentido. Por lo tanto, ¿esto cuánto sería? 180 menos 66.45, 113.55. 113.55 grados. Eso sería
si comenzamos desde el origen 0 del eje X. Bien. De esta manera podemos determinar mediante vectores utilizando sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Bien, ¿alguna pregunta, consulta? Ya, a ver, se nos está yendo rápido. Unos 15 minutos más pasaremos, ¿ya? Si es que se corta, vamos a continuar por el mismo. Unos 15 minutos más, que en este momento es las 10:15. Lo único, vamos a ver algo sobre la ley de senos y la ley de cosenos. Bien, a ver, vamos. Bien, hablaremos sobre la ley de senos y la ley de cosenos. En vectores, lo que hemos avanzado, no se olviden que para calcular que utilizamos dos métodos, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico es cuando te planteas ¿no? Te planteas y puedes utilizar dependiendo de la suma o la diferencia de vectores que se quiera, el método del paralelogramo o del polígono, ¿ya? Ahora, lo ideal es plantearse analíticamente, descomponer en sus ejes, ¿no? Ejes X y ejes Y. ¿Para qué? Para de esa manera utilizar Pitágoras y por Pitágoras hallar la fuerza resultante y su dirección o ángulo, ¿ya? Pero puede darse la situación de que no esté sobre el eje XY, puede haber un problema y solamente tengas como datos vectores. Y cuando quieras hacer la suma nos va a salir un triángulo. ¿Y qué puede suceder? Que este triángulo no siempre es rectángulo para que puedas utilizar Pitágoras, porque el Pitágoras funciona solamente con ángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados entre resultante y resultante. Entonces, en ese caso, se hace uso de la ley de senos y cosenos. ¿Ya? La ley de senos, dice, es para determinar el módulo del vector resultante, es por la ley de cosenos, en el que tienes los siguientes datos. Puedes tener un vector